Vamos a ver cómo funciona un objeto inteligente, qué es y qué virtudes tiene en nuestra edición fotográfica. El objeto inteligente es una capa que se comporta de forma editable y no destructiva. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros podemos abrir un archivo, una fotografía, yendo a Archivo, Abrir. Seleccionamos una fotografía al azar. Esta fotografía nos la muestra en Camera Raw porque tengo configurado Camera Raw para que los JPG y TIFF, que por defecto no los abre directamente, los abra. Bien, pues esta imagen la abrimos directamente y imaginemos que le quiero aplicar un contraste. Y directamente le aplico un contraste excesivamente fuerte y con poco control con la herramienta contraste. Abro la imagen, me doy cuenta de que la herramienta no ha sido usada de forma correcta con sus valores o no ha usado la herramienta correcta o quiero variar los valores y esta imagen ya no puedo volver atrás. Tengo que cerrarla y si aún conservo lo original, volverlo a cargar y empezar a hacer todo el proceso desde el principio. En lugar de usar este método, podemos decirle abrir como objeto inteligente. Cuando nosotros abrimos una imagen como objeto inteligente, ahora Camera Raw me recuerda la configuración que acabo de usar en esta misma imagen y aceptamos la imagen. Fíjate que la primera vez que he abierto el archivo, en la capa capas me ha abierto una capa llamada capa fondo bloqueada, que es una capa estándar. Vamos a la nueva imagen, la que he abierto como objeto inteligente. Fíjate que la capa no se llama ya capa fondo, tiene el nombre del archivo original, no está bloqueada y tiene un simbolito de un pequeño documento con unos cuadraditos abajo. Esto es el símbolo de objeto inteligente. ¿Qué me aporta el objeto inteligente? Que una vez este objeto, esta capa es objeto inteligente, puedo hacer doble clic en el símbolo para editarlo o puedo ir a capa, objetos inteligentes y decirle editar contenido, es lo mismo. Vuelvo a Camera Raw, pero ahora digo el contraste no me gusta, lo vuelvo al valor de origen y acepto. Ya tengo la imagen como punto de partida. A partir de aquí puedo continuar editando. Pero si resulta que, por ejemplo, el contraste ya me gusta editarlo en Camera Raw, vamos por el otro método, doble clic sobre el icono de objeto inteligente y me voy, por ejemplo, a la herramienta de curva paramétrica. Vamos a actualizar la versión de procesado y modificamos el contraste de la imagen según nos interese. Aceptamos los valores y ya tenemos el cambio o valor aplicado. Esta es una de las utilidades del objeto inteligente. Vamos a ver otra utilidad. Vamos a crear un documento nuevo y, por ejemplo, vamos a decirle que sea un papel internacional, un tamaño A4. Abrimos documento nuevo y queremos colocar un archivo, le decimos colocar o colocar elementos incrustados en las versiones actuales y vamos a buscar una imagen que quiera, por ejemplo esta. Coloco la imagen y acepto. Ya tengo la imagen colocada, pero esta imagen, al hacerlo por este método, fíjate que la convierte en objeto inteligente. Al ser un objeto inteligente, como hemos visto, es editable, puedo cambiar los valores de luz, color, etc. Pero vamos a ver también otra propiedad del objeto inteligente. Quiero poner varias imágenes, porque quiero imprimir varias copias de esta imagen, por ejemplo, y quiero cambiar el tamaño. Voy a Archivo, Edición, Transformación Libre, por ejemplo, y voy a cambiar el tamaño,
por un tamaño mucho más pequeño. Ya tengo la imagen, hago mi composición, la maquetación que me interese, etc. Pero después me gustaría tener la misma imagen, por ejemplo, en fondo de página, con una opacidad suave y quiero volverla a hacerla grande. Como es un objeto inteligente, vuelvo a cambiar de tamaño, incluso podría aumentarla, y la imagen está igual. ¿Qué pasaría si no fuera un objeto inteligente? Vamos a convertir la imagen en un objeto no inteligente. Para convertir una capa que es un objeto inteligente y quitarle las propiedades de objeto inteligente, que lo que hacen es trabajar sobre un vínculo de la imagen, pero la imagen continúa estando intacta y siempre puedo modificarla, lo que voy a hacer es convertirla en una capa directa, en una capa estándar. Para ello voy a objeto inteligente y le digo rasterizar. Esto lo que va a hacer va a ser convertir esta capa, que era un objeto inteligente, en una capa normal. Ahora voy a hacer lo mismo del cambio de tamaño. Realizo un tamaño pequeño, el tamaño que quiera, y ahora vuelvo a hacerlo grande. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que la imagen ha perdido muchísima definición, no tiene nada de calidad. ¿Por qué? Porque una capa, cuando la reduzco, se adapta a la resolución del documento. Si después la vuelvo a ampliar, ya se ha adaptado a la resolución del documento. Si la he reducido, la resolución era más pequeña cuando la he reducido. Cuando la vuelvo a hacer grande, ya no tiene la resolución inicial. Si es un objeto inteligente, mantiene las propiedades y, como has visto, además es editable. Por lo que los objetos inteligentes nos van a brindar una cantidad de opciones de edición no destructiva, con lo cual podemos modificar valores posteriormente, inmensas, y nos abren un mundo de edición realmente fantástico. Esto también lo puedes ver en el concepto de filtros inteligentes, que también usa el concepto de convertir previamente la capa en un objeto inteligente. Gracias y hasta próximos vídeos.